Buenas noches, tutora y compañeros de curso. Estamos desarrollando la fase 4, evaluación final del curso Comercio y Negocios Internacionales. A continuación voy a presentar proyecto de exportación con gran posibilidad de llegar a una negociación con los posibles inversionistas. Mi nombre es Jesús Norbey Chamorro Cuellar y vamos a realizar la siguiente presentación. Nuestra propuesta de exportación es el aguacate hash. A continuación vamos a hacer una reseña histórica y a mencionar algunas características de la persea americana o más comúnmente llamado aguacate hash. Durante los últimos 20 años ha sido su predominio en los principales países productores de este tipo de aguacate, de hecho que es de muy buena calidad y amplia aceptación en casi todos los mercados mundiales. Ha fortalecido la demanda de dicho fruto. Una de las mayores virtudes del aguacate Hatch es su prolongada estación de cosecha, factor que, unido a la gran calidad, ha permitido aumentar el consumo mundial. Algunas de las características importantes son que contiene altas vitaminas como es el complejo B, vitamina E, contenido de considerables porcentajes de aceite, ¿sí? Eh, También es un fruto de excelente calidad, sin fibra, alta resistencia al transporte y larga vida post cosecha, ¿sí? El aguacate Hatch florece una sola vez al año, más o menos iniciando a mitad de primavera, y pues dependiendo de la variedad, dependiendo de la acumulación térmica, puede demorar entre 6 a 11 meses en madurar. Esto permite que extender enormemente el periodo de cosecha de este tipo de aguacate o de fruta. Bien, su identificación arancelaria es el 0804 40 0000. Su unidad de medida es en kilogramos. El gravamen arancelario es del 15% y esta fruta está exento del IVA, ¿sí? Los documentos que se requieren para realizar la exportación básicamente son 4 certificados, como es el certificado de inspección sanitaria de exportación de alimentos y materias primas, el cual lo expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Y este trámite se realiza al embarque y desembarque del producto. De igual manera se solicita el certificado de exportación, igualmente lo expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Este trámite se debe hacer antes de realizar el embalaje de la fruta. Asimismo, el certificado de no obligatoriedad lo expide el mismo instituto, y este trámite se lo realiza eh, antes de concretar la exportación. También exigen el certificado fitosanitario. Este lo expide el Instituto Colombiano Agropecuario, y este trámite se lo hace en el embarque y al desembarque. Bien, ahora hablemos del mercado. ¿Por qué escogimos a Estados Unidos para realizar dicha exportación? Pues debido a que es uno de los países más grandes del mundo, por tanto uno de los países más poblados del continente. Otra de las razones y de alta importancia por la cual escogimos a Estados Unidos para realizar la exportación de este fruto es que existe un tratado de libre comercio entre estos dos países, o sea, entre Colombia y Estados Unidos, ¿sí? Esto permite abrir grandes oportunidades pues hacia los agricultores colombianos, ya que esto permite
disminuir considerablemente los costos de producción. Otra de las cosas es que para el consumidor estadounidense el aguacate es un producto apetecible para su cocina. Esto pues debido a que el aguacate es considerado un superalimento por sus diversos atributos nutricionales y sensoriales, especialmente los relacionados con alto contenido en aceites, y al igual que las vitaminas A, B1, B2, B6, C, D, E, K, ácido fólico y biotina. Estos elementos confieren propiedades benéficas para la salud, principalmente la prevención de enfermedades del sistema circulatorio. Por tanto, es muy apetecido en este mercado. Bien, ahora respecto al canal de distribución, el canal que vamos a utilizar para hacer esta respectiva exportación es a través de agentes. Dichos agentes actúan solo como intermediarios para realizar la exportación del aguacate hacia los Estados Unidos. En cuanto a la logística, vamos a realizar esta enfocada en la distribución física de las mercancías. Esto con el fin de no incumplir con los términos de la negociación del producto, buscando reducir al máximo factores como el tiempo, costos y riesgos para la exportación. Bajo este panorama tenemos planificado todas las etapas que implican tanto los costos indirectos, costos de empaque, embalaje, documentación, manipulación, transporte, seguro, almacenamiento, aduaneros, costos bancarios, agentes administrativos y de capital. Asimismo se tiene estipulado el tiempo de demora teniendo en cuenta las interfaces, el tránsito y el tiempo de llegada. En la negociación también estableceremos de forma específica quién asumirá los gastos y riesgos desde y hasta qué momento o lugar, para no tener contratiempos bajo este concepto. El tipo de transporte que vamos a utilizar para movilizar el producto es terrestre, aéreo y terrestre, el cual contará con su debida factura, guía aérea y o carta de porte para llegar a su destino final. Adicionalmente, debemos asegurar la mercancía con base en el Incoterms, pues que para el caso del aguacate Hatch se puede elegir del grupo E o F. Esto con la cuestión de reducir los costos. De todas maneras, eso depende del tipo de negociación con la que logremos pactar con el posible comprador. ¿Sí? Todos estos son los aspectos que analizaremos para la operación de exportación, es decir, calculamos todos los gastos y riesgos desde nuestro país de origen, el tránsito que debe pasar dentro del área local, también el tránsito internacional y el tránsito del país de destino. Los documentos requeridos para dicha exportación son los documentos de transporte, la factura comercial. Dicha factura debe venir con 3 copias y deben ser emitidos por el vendedor, especificando ahí el valor por la unidad y la unidad total, la descripción de la mercancía. También el manifiesto de carga de ingreso bajo el formulario de aduanas 7533 o el despacho inmediato, que es el formulario de aduanas 3461. Bien, ahora vamos a hablar de los requisitos para la exportación del aguacate Hatch desde Colombia hacia Estados Unidos. La información incluida en la solicitud debe
contener lugar y fecha de presentación de la solicitud, nombre del propietario con su respectiva identificación, dirección, teléfono, correo electrónico, al igual que el nombre del representante legal, como su identificación, dirección, teléfono, correo, ubicación del predio, vereda, municipio, departamento, especies, identificar qué especies o variedades va a sembrar en dicho predio, identificación del asistente técnico con su respectiva número de tarjeta profesional, y también adicionar el número de hectáreas a cultivar para dicho producto. Ahora bien, hablemos de los documentos anexos a la solicitud. Se requiere el original o copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con una fecha no mayor a 90 días. La copia de la cédula de ciudadanía del propietario o del representante legal. Copia del contrato de asistencia técnica, plano de la finca, croquis con la llegada y la identificación de la finca, documentos que demuestren la tenencia de la tierra, como puede ser el certificado de tradición, un contrato de arrendamiento u otro. El certificado de uso del suelo expedido por la autoridad competente, un análisis microbiológico del agua que se utiliza ya en la plantación, no mayor a un año, el informe del asistente técnico sobre las condiciones fitosanitarias del cultivo, la factura expedida por la tesorería del ICA de recuerdo con las tarifas vigentes. Ahora, respecto a la infraestructura que debe contemplar este predio, debe ser los lotes claramente definidos, destinados para la producción técnica comercial de las diferentes especies o variedades. El área de acopio temporal para productos cosechados, el área de manejo de residuos, el área de almacenamiento y dosificación y preparación de insumos agrícolas, el área de almacenamiento de ya el producto, las unidades sanitarias y sistemas de lavado de manos, y adicionalmente que todas las áreas deben cumplir con orden y aseo. En cuanto a los documentos y registros requeridos para mantener el predio, se requiere registro de la visita del asistente técnico con sus respectivas observaciones, recomendaciones, identificando sus fechas y debidamente firmado. El registro de las labores realizadas en el cultivo, el registro de monitoreo de moscas en las frutas, también la capacitación al personal, también el reporte de frutas para la exportación con constancias fitosanitarias firmadas por el asistente técnico. En cuanto al informe técnico de la visita del ICA, se debe presentar posterior a la visita. El técnico del ICA debe redactar el informe de la visita determinando si se aprueba o no la solicitud de registro. Adicional a esto, se debe tener el registro como exportador, autocalificación de origen, certificado de origen, vistos buenos, trámites aduaneros, reintegro de divisas, entre otros. Bien, entonces vamos a hacer como una pequeña conclusión de los requerimientos para poder exportar el aguacate hass hacia Estados Unidos. Entonces, se requiere el certificado de inspección sanitaria, exportación de alimentos y materias primas. Este es expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos, y se requiere un trámite previo. También se solicita el trámite de embarque y desembarque, el certificado
exportación expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el cual se requiere también con previo trámite. El certificado de no obligatoriedad expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el cual también se requiere con trámite previo. El certificado fitosanitario expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario. De igual manera, los documentos de transporte, factura comercial con sus 3 copias, emitido pues por el vendedor, identificando la cantidad y el valor total, la unidad y la descripción de la mercancía. También el manifiesto de carga o ingresos y otros documentos que más adelante se les explicará. Bien, ahora vamos a hablar del medio de pago para la exportación. Básicamente hay 3 formas de pago, son las más utilizadas: el acreditivo, cobranza extranjera y el de contado. Nosotros vamos a trabajar con el acreditivo, que es una carta de crédito o crédito documentario. Por tanto, dice que este otorga la seguridad de las mercancías serán pagadas una vez enviadas y tan pronto el exportador cumpla con las condiciones previamente establecidas. Este pago se efectúa una vez que el exportador cumple con lo estipulado en el acreditivo. El contrato de compraventa entre exportador e importador puede hacerse vía factura, proforma, fax o medios electrónicos, según las condiciones que se estipulen en el acreditivo. Por ejemplo, se debe especificar clase, tipo y monto de la operación, el plazo para embarcar, los plazos para presentar en el banco comercial los documentos exigidos en el acreditivo, el plazo de pago, los documentos que deben presentarse, tales como factura comercial, conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte, las pólizas de seguro, entre otros. Otros documentos que se requieren son el certificado de origen, certificado fitosanitario, certificado de calidad, listas de embarque, nota de gastos, visaciones consulares cuando correspondan. También se debe estipular el lugar de despacho y lugar de recepción, descripción de las mercaderías y exigencia de seguros, términos de entrega de las mercancías, FOB, SFR, SBI, etc. Asimismo, existen varios tipos de acreditivo, siendo el más recomendado el irrevocable. Es lo convenido en la carta de crédito, solo podrá modificarse con el consentimiento de ambas partes. El confirmado significa que el banco notificador asume el compromiso de pago adicional al banco emisor de la carta de crédito. Y el a la vista, esto significa que el pago se efectuará una vez que el exportador presente los documentos de embarque en el banco comercial. Entonces, pues cualquiera de estos 3 es importantísimo y hacen parte del acreditivo. Entonces se puede utilizar o podemos llegar al acuerdo de puede ser a la vista, que es como el más centrado o el más apropiado para nuestra operación. Bien, ahora vamos a hablar de los términos de la negociación Incoterms 2010. Básicamente este describe las tareas, costos y riesgos que implica la entrega de la mercancía al comprador, como es el lugar y condiciones de entrega de la mercancía según el Incoterms. Se determina el punto de transferencia del riesgo de la mercancía, se definen los costos que asumen cada parte y se indican los derechos y obligaciones de las partes, tanto en el transporte, seguros y de entrega de la mercancía. Respecto a los términos de CIF o costo, seguros y flete,
El vendedor debe pagar los costos y el flete para movilizar la mercancía hasta el puerto o punto designado para la exportación. Por eso es importante aclarar con exactitud el punto donde se hará entrega la mercancía. De igual forma, se paga el seguro contra riesgo de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte dentro de su país. Bueno, ahora vamos a hablar de las obligaciones del vendedor. Vamos a mencionar algunas porque pues todo está un poco largo, así se nos hace menos cansón esta presentación. Entonces el vendedor suministrará la factura comercial, obtendrá la licencia de exportación y demás autorizaciones requeridas si son necesarias, efectuar el despacho de la exportación, contratar el transporte hasta el lugar de destino pactado, asegurar la mercancía contra riesgos o pérdida. Esta debe cubrir el 10% más de lo estipulado o expresado en la factura, es decir, el 110% debe cubrir este seguro. Asimismo, los costos, los trámites aduaneros y demás gastos pagaderos que concluya la exportación. También se debe entregar al comprador el documento de transporte. Asimismo, suministrar al comprador cualquier información o documento de mercancías, entre otros. De igual manera, vamos a hablar de las obligaciones del comprador, de algunas obligaciones del comprador, como es pagar el precio de la mercancía según el contrato de compraventa, realizar todos los trámites de importación de la mercancía y su transporte, asumir los requerimientos aduaneros del país destino, tomar la responsabilidad sobre la mercancía una vez esté entregada por parte del transportador en el lugar designado, reconocer los costos si aplica, como son los trámites aduaneros y demás gastos pagaderos de la exportación en cualquier país que fuera de su responsabilidad según sea el contrato, asumir los costos de la inspección previa al embarque, excepto cuando sea ordenada por el país exportador. Bien, ahora vamos a revisar los vistos buenos que se requieren para continuar con esta trámite de exportación. ¿Sí? Los trámites específicos en Colombia para exportar el aguacate Hax, teniendo previamente identificado que es la partida arancelaria 08 04 40 00 se identifica en la página de la DIAN. Y los documentos o los vistos buenos que se requieren son el registro sanitario, el de los productos de alimentos, y el certificado fito o zoosanitario, que es el de los animales, plantas vivos, productos de origen animal y vegetal. El fitosanitario lo expide el ICA, y el certificado de inspección sanitaria lo expide el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. Pues concluyendo esta presentación, espero haya sido de su agrado, y asimismo espero pues para ustedes que tengan un buen concepto respecto a la exportación y podamos llegar a un buen acuerdo para dicho negociación. Muchas gracias y que tengan buenas noches, señores.